Bienvenidos a Última Hora Colombia. Yo soy Mireia López, periodista del medio de comunicación con mayor interacción e impacto en redes sociales de todo el país, con 1,7 millones de seguidores. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Colombia hoy para hablar sobre la escasez de medicamentos. Desde hace meses se habla de la falta de medicamentos y de tratamientos médicos en el país. Este panorama se vive no solamente en las farmacias y en la dispensación de las EPS, sino también en los hospitales. De hecho, el tema no son solamente los medicamentos, sino la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios. La emergencia sanitaria mundial del coronavirus impidió que el mercado se surtiera adecuadamente y las alarmas están encendidas, tanto en la industria farmacéutica nacional e internacional, así como el INVIMA y, por supuesto, el Ministerio de Salud. En esta entrevista hablaremos de esta coyuntura y veremos qué recomendaciones pueden seguir los ciudadanos y ciudadanas ante una situación en la que no pueden acceder a un medicamento que necesitan tomar. Para ello tenemos a Paula Costa, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el organismo que reúne algunas de las EPS en Colombia. Bueno, Paula, muchas gracias por acompañarnos aquí en Última Hora Colombia. Un gusto estar acá. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar de estos temas de salud. Paula, la situación de desabastecimiento de medicamentos en Colombia es real, muy preocupante y se está extendiendo en el tiempo. Háblanos sobre esta coyuntura. Miren, digamos que lo que hemos identificado desde ASEMI es el gremio que agrupa a 10 de las principales EPS. Las EPS son las aseguradoras de salud de Colombia, en donde contamos con una cobertura de 34 millones de usuarios. Es decir, es una parte muy, muy importante de toda la población colombiana, en donde el seguro pues, es universal, ¿no? Acá los 50 millones de colombianos y también los migrantes venezolanos hacen parte y tienen esta cobertura de servicio de salud. Lo que hemos observado desde hace algunos meses es que progresivamente tenemos un mayor número de medicamentos y dispositivos en donde hay una escasez. El término desabastecimiento implica una cantidad de cosas técnicamente, es que no haya en los estantes ni una sola cajita. Acá tenemos algunas cajitas, pero esas cajitas no son suficientes para cumplir la demanda. Con lo cual tenemos una escasez, tenemos una demanda insatisfecha de un número muy importante de medicamentos. Paula, de precisamente los medicamentos más necesarios y más utilizados, ¿qué medicamentos y tratamientos escasean y qué principios activos están completamente agotados? Mirad, nosotros lo que hemos hecho es un reporte en donde tenemos como productos 2.600 productos con problemas de abastecimiento. ¿Qué es un producto? Para darte un ejemplo de todos los días, el acetaminofén. Entonces, el acetaminofén a veces viene de 250 miligramos, a veces viene de 500 miligramos. Eso es un producto. El de 250 es diferente al de 500. En la presentación de 10 pastillas es diferente al de la presentación de 20 pastillas. Pero tenemos un número muy amplio, en particular, empezando con el acetaminofén, que es uno de los medicamentos más consumidos a nivel mundial y Colombia no es la excepción. Tenemos 702 novedades de medicamento para tratamiento de condiciones de interés de salud pública. Te doy un ejemplo, los antipsicóticos, los antihipertensivos combinados o los hormonales orales que se utilizan, por ejemplo, para tratamientos de anticoncepción. Tenemos otros medicamentos en donde hay un riesgo de complicaciones cuando se tiene que reemplazar, porque las alternativas de reemplazo tienen una ventana terapéutica muy pequeña, como por ejemplo la warfarina. Tenemos 36 principios activos que tenemos identificados como completamente agotados y digamos que esto se concentra en el caso de nuestro análisis mucho en productos genéricos, pero también en productos pediátricos y en medicamentos para salud mental. Hay digamos unos problemas de abastecimiento que son importantes y que afectan pues, a esta población que tiene tratamientos que necesitan continuidad. Hablando y siguiendo precisamente con el ejemplo que teníamos del acetaminofén, la disminución, Paula, en la entrega de un medicamento termina impactando otros medicamentos, ya que muchas personas lo que buscan es una alternativa. ¿Cómo puede afectar esta falta a largo plazo? Pues mira, tú lo dices perfectamente. El acetaminofén es un caso perfecto, además que entendemos la mayoría. Yo soy ingeniera, no soy médico y digamos que este es uno de esos ejemplos. Porque un poco cuando uno mira las cantidades que se utilizan de acetaminofén dentro del mercado colombiano,
para el mes de julio, te doy el dato, son cerca de 8 millones de tabletas. Y la cantidad entregada es cerca de 6 millones de tabletas. Entonces se genera una falta de 2 millones de tabletas. ¿Cómo se suple? Pues entonces se va a la siguiente alternativa terapéutica, que por ejemplo es el ibuprofeno, pero las cantidades en las cuales se produce el ibuprofeno y las cantidades en las cuales se consume el ibuprofeno hace que muy rápidamente también se empiecen a tener problemas de escasez con el ibuprofeno, ¿no? Y es un poco como un efecto dominó en donde todas las alternativas terapéuticas se van agotando y se genera un problema en un número muy importante de medicamentos. Entonces, digamos que este efecto, poco lo que ha dicho el ministerio es que se están generando las mesas de trabajo para empezar a resolver progresivamente cada uno y para revisar cuál es la situación de cada uno de estos principios activos. El Ministerio de Salud de Colombia tiene informe acerca de más de 400 principios activos en donde hay problemas de abastecimiento. Entonces, digamos que acá un poco lo que queremos hacer también es un llamado para buscar alternativas y para mejorar y para encontrar soluciones que den mayor celeridad a un producto y a un problema que genera problemas para los usuarios, en el caso en el cual no los consiguen, pero también genera un gasto adicional para los hogares, porque este problema de abastecimiento de medicamentos es mucho más marcado en el canal institucional, que es el que se paga con recursos públicos y en donde las personas pueden ir a reclamar sus medicamentos, y no es tan marcado en el canal comercial, en donde las personas pueden ir a la droguería de la esquina a pagar con recursos propios estos medicamentos. Precisamente siguiendo en esa línea, ¿a qué personas, Paula, está afectando más esta coyuntura, esta escasez de medicamentos? Yo creo que es un tema que afecta a una parte muy importante de la población, pero como en todo, al que afecta más es al que tiene que ir a pagar el medicamento. Y ese pago de ese medicamento, muchos de esos medicamentos no son medicamentos de alto costo. El acetaminofén no es un medicamento de alto costo, pero en proporción al ingreso de un hogar, de los primeros quintiles de ingreso, pues claramente afecta mucho más a esos hogares más vulnerables que a los hogares que tienen mayores recursos para poder comprar medicamentos. Entonces, ese es uno. El otro tema es el tema de las cohortes pediátricas, en donde hemos visto que hay un número muy importante de medicamentos, y el otro tema es ya por enfermedades particulares. Como te contaba, hay un caso que es el de la risperidona, que es un antipsicótico. Entonces, para la población que tiene tratamientos continuados de salud mental, pues también es otras poblaciones que se está viendo muy afectada. Claro, y luego también estábamos viendo, Paula, que las terapias o la falta de terapias farmacológicas puede tener graves efectos en la salud pública. Por poner un ejemplo, el INVIMA reportaba hace meses que la solución oral Abacavir, que se utiliza para tratar pacientes con VIH o SIDA, está desabastecida. ¿Qué consecuencias puede tener la falta de estos tratamientos que son tan importantes y que, recordemos, no pueden tener un lapso de tiempo en el que no se estén utilizando? O sea, no pueden tener pausa ni tregua en cuanto a esos tratamientos. De acuerdo, digamos que hay varias cosas que hemos hecho desde las EPS buscando soluciones, porque creo que pues, los problemas se presentan, pero tenemos entre todo que buscar soluciones más que culpables. Parte de lo que se hace es buscar alternativas. ¿Qué otros medicamentos están que se pueden hacer? Y esto es muy importante por lo que tú estás diciendo, Mireya, y es el tema de la continuidad y la adherencia del tratamiento. Cuando una persona no tiene su tratamiento, en el caso de los pacientes con VIH, pues se caen otra vez sus defensas y vuelven a tener otra serie de complicaciones que los afectan en ese momento, y dependiendo de qué pase, ¿no? Tenemos todos muy presente el tema, por ejemplo, del COVID. Una cosa es un paciente con VIH que esté tratado y controlado, que tenga todos sus medicamentos al día con un COVID, y otras son las complicaciones que se pueden presentar cuando este paciente no está debidamente atendido. Entonces, el interés desde los aseguradores es poderle dar continuidad a todos los tratamientos, continuar con el esfuerzo tan grande que se hace para mantener a los pacientes crónicos controlados, porque esto implica una mejor calidad de vida, implica menores costos de atención, implica menores costos en urgencias, es decir, es un gana-gana. Pero acá pues tenemos que seguir avanzando de la mano de la industria. Llamamos nuevamente al ministerio para que tome medidas y para que acelere las medidas que se puedan tomar, como por ejemplo el tema de registros sanitarios, que está dentro de la autoridad que es el INVIMA, para que acelere todos estos procesos en donde hay más de 2.000 procesos atrasados,
que también es parte de las causas de por qué estamos en este problema de escasez de medicamentos en Colombia. Y este panorama, Paula, como bueno, estamos hablando, se vive no solamente en farmacias y en la dispensación de las EPS, sino también dentro de los hospitales. Pero, ¿cómo se está actuando desde el interior de las mismas entidades promotoras de salud para hacer frente a esa escasez de medicamentos? Digamos, varias cosas. Uno, se está ampliando la búsqueda de medicamentos a todas las marcas, a todas las alternativas, a todos los gestores farmacológicos. También se están haciendo, digamos, como alertas a la red de prestadores para decirles, mire, existen problemas en el mercado colombiano sobre estos medicamentos. Si usted es el médico tratante, de una vez, si puede formular una alternativa, formule una alternativa. De tal forma que la persona cuando llegue con su receta médica al dispensario de medicamentos no le digan no hay, sino le entreguen un medicamento que realmente le pueda servir para atender su condición de salud. Entonces, se están haciendo estos anuncios, se están haciendo cambios de acuerdo con las recomendaciones farmacológicas de medicamentos. Muchos de esos cambios se hacen directamente en el dispensario de los medicamentos, de manera coordinada con los gestores farmacéuticos, y también estamos, digamos, buscando a la industria farmacéutica para ver cómo podemos mejorar esta oferta de medicamentos y que realmente se compagine con las necesidades de salud de la población. Entonces, digamos que acá un poco estamos combinando todas las formas de lucha, porque realmente lo que interesa es poderle prestar un buen servicio a los usuarios. Y Paula, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué recomendaciones puedes sugerir a los ciudadanos y ciudadanas que ante una situación en la que no pueden acceder a un medicamento que necesitan, cómo deben reaccionar? ¿Qué es lo que deben hacer? Pues hay muchas cosas. Uno es, hay un fenómeno que es, digamos, humano, y es, si usted lleva 3 semanas buscando un anticonceptivo y va a la farmacia y ve que hay 10 cajas, se quiere llevar las 10 cajas, ¿cierto? Pero esto a su vez acrecienta el problema de escasez, porque esas 10 cajas le van a durar 6 meses, pero el resto de la población no va a poder tener acceso. Entonces, lo que acá hay un tema que es importante, ese balance. El otro tema que creo que es muy importante, digamos, ya de cara a los ciudadanos, es que se conozcan cuáles son estos medicamentos que están teniendo problemas de abastecimiento, para que nuevamente consulten con su médico qué alternativas farmacológicas se pueden dar y moverse a las alternativas farmacológicas. Acá hay un tema en donde hay una creencia para muchas personas que los medicamentos de marca son mejores que los medicamentos genéricos. Realmente los medicamentos genéricos están en el mercado y cumplen con las condiciones de seguridad y cumplen con su función. Entonces, poco perderle ese miedo a moverse a otras marcas o a otros medicamentos genéricos para poder suplir esa necesidad serían, digamos, parte de esas recomendaciones. Paula, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por regalarnos tu tiempo y por compartir pues, tus conocimientos sobre el tema. Mireya, a ti muchas gracias, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y acá seguiremos trabajando hasta que solucionemos el problema. Paula, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de toda la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy, muy pronto con esas entrevistas de temas de interés nacional e internacional.